El ataque al ser tripartito. En este tema podemos nosotros profundizar cuán importante es cuidarnos del primer ser de la puerta de entrada. Todo espíritu jamás va a adentrar primeramente en el cuerpo. Todo espíritu jamás va a adentrar primeramente en el alma. Todo espíritu va a adentrar primeramente en el espíritu. Esto es importante lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Porque cuando nosotros hablamos de algo, son puertas de entrada. El ser tripartito siempre va a ser atacado por el primer espíritu. Luego se va al alma y al cuerpo, pero jamás va a entrar directamente al alma. Ejemplo, si hay una enfermedad, no es que el espíritu entró directamente a la enfermedad, entra por un espíritu. Por eso se llama espíritu de enfermedad. Todo es espiritual, todo es espíritu. Entonces, si entra un espíritu de enfermedad, no se va directamente al cuerpo, se va al espíritu. La puerta al ser tripartito es el espíritu. Cualquier situación, una amargura es un espíritu. Esa amargura que una persona anda triste en el cuerpo, entró en un espíritu. Se arraigó en el alma, en las emociones, los sentimientos, y luego se hace latente en el cuerpo. Esto es importante porque nos ayuda mucho a entender que hay cosas que tenemos que cerrar siempre en el espíritu. Cualquier sea el espíritu que haya venido, hay que cerrar la primera puerta, espíritu. Esto nos hace mucho entender más la importancia que nosotros tenemos que tener de saber de que todo lo que generamos en el reino de Dios se produce para poder derribar los altares, para poder derribar toda opresión o oposición que muchas veces el enemigo hace en las vidas del creyente del corazón. Hoy, al hablar el tema del ataque al ser tripartito, es para nosotros poder entender que hay que derribar las áreas que quizás el enemigo tiene por derechos legales. El ataque al ser tripartito siempre va a ser, recuerden que somos tres, ese se llama tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23, lo que hablaba anteriormente, que todo entra por un espíritu, se va al alma y luego se queda en el cuerpo. Así comienza todo un ataque a nuestra vida por un ser espíritu. Por eso que ahí claramente menciona la escritura al ser tripartito, que es la puerta del alma. Ahora, entendiendo entonces este ataque, es importante también entender lo siguiente, que en ese pasaje de Primera Tesalonicenses 5, en el verso 23, donde ahí nos aclara muy especial el texto que dice que el mismo Dios os de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí note una diferencia en que el espíritu aparece con minúscula. Cuando aparece en la escritura, en toda la Biblia, minúscula, se refiere al espíritu del hombre, la humanidad, en un espíritu que entró. Porque ahí, para que se pueda entender, hay tres espíritus. Uno, el espíritu de vida, es el ruach, es el soplo. Cuando Eclesiastés lo que menciona es que cuando uno muere, ese espíritu vuelve a Dios. El aliento de vida, el hálito de vida, ese es un espíritu. Dos, el Espíritu Santo, aunque sería el Espíritu Santo primero, pero el orden da igual, porque es para que pueda entenderlo usted. El Espíritu Santo tiene que ver que Él mora dentro de nosotros, y ahí está con mayúscula. Y tres, el Espíritu, el que menciona aquí en esta carta a Tesalónica, el Espíritu con minúscula. Ahí se está refiriendo al espíritu nuestro, a nuestra humanidad. Se refiere a lo que nosotros somos, de que todo espíritu va a entrar por este ser espíritu, y ahí entra cualquier espíritu. Esto es importante entenderlo, porque así también
vamos a poder saber que todas las áreas, todo lo que entre en un ser tripartito va a ser siempre primero al espíritu. Este es el ser tripartito para poder entenderlo mejor según esta representación: el espíritu, el alma y el cuerpo. Tenemos estos tres que son importantes, que están dentro de nuestras vidas. El espíritu tiene que ver con la mente. El alma tiene que ver con el corazón, las decisiones, lo almático. Y el cuerpo tiene que ver con el instintivo, que también puede fusionar a un área de poder conocer más todo lo que es el ser tripartito. Entonces, todo ataque no comienza en el cuerpo o el alma, sino en el espíritu. El ser tripartito es ahí donde comienza. Todo ataque comienza en el espíritu, un espíritu que pudo entrar. Y aquí aplica el texto de 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, y el poder radica en el espíritu, y el espíritu radica en la mente. O sea, el poder está en la mente. Todo poder nosotros lo llevamos a la mente, en el espíritu, en la mente. Ese es el poder. El poder, sujetamos todo espíritu, lo derribamos, lo desautorizamos, lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo por el espíritu de poder, dunamis. El segundo es el amor. Tiene que ver con lo en el alma. Ahí en el alma está lo almático, está el corazón, las decisiones. Con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación. Hay muchos textos relacionados al corazón. Entonces es importante que todo radica a través de lo que es el ser tripartito. Y tenemos también el último, que es el dominio propio, que va al cuerpo. Si va al cuerpo, va al intestino, que tiene intestino, se mueve a través del nervio vago hasta el cerebro. Todo el ser que tenemos se mueve por diferentes funciones. Por eso es que es importante ir aprendiendo que hay muchos espíritus, y dentro de esos muchos espíritus el enemigo siempre va a querer confundir, atacar, y que las personas no puedan avanzar en su vida. El ataque siempre va a comenzar en las áreas emocionales. Las puertas de entrada son la mente. Toda puerta de entrada de todo espíritu, cualquiera sea, enfermedad, divisiones, pleito, envidia, todo espíritu, aún los buenos, negativos o positivos, todos van a entrar siempre a través del ser tripartito, y ahí va a controlar o dominar una emoción. Puede entrar un espíritu negativo o uno positivo. Si logra entrar en la mente, en algún espíritu, ya entró en el alma y ya entró en el cuerpo. Porque la puerta, lo que antecede a todo lo que nos sucede en el cuerpo y en el alma, es en el espíritu. Por eso es que siempre hay que cuidar nuestro ser espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué todo entra en el espíritu? Porque todo ataque entra ahí, porque somos seres espirituales. No somos alma, no somos cuerpo. Eso es parte de, porque el Señor, cuando nos puso en un cuerpo con alma, antes no éramos, no había un cuerpo físico, éramos seres espirituales desde la eternidad. Y cuando el Señor nos puso aquí en la tierra, nos puso un alma y nos puso un cuerpo. La puerta de entrada del cuerpo va a ser siempre la mente, y la puerta de entrada de cada uno de ellos es importante saber de que van a entrar al ser tripartito, al espíritu. Cuando oramos, por lo general reprendimos a todo espíritu, ¿cierto? Cuando reprendimos algún espíritu de enfermedad, expulsamos algún espíritu de demonio, siempre vamos a reprender la enfermedad o al demonio. Y esto es importante, y no es el espíritu de enfermedad en sí tanto
para que puedas entenderse, es que todo denta, más que la enfermedad, es un espíritu. Es un espíritu que entró a través recuerde que todo tiene su inicio y un orden. Muchas veces reprendemos la enfermedad y al demonio y no el espíritu de enfermedad. Entonces es importante que todo lo que podamos reprender, hágalo en el espíritu, porque todo radica ahí. Absolutamente todo, porque la puerta del alma es el espíritu, la puerta del cuerpo es el alma y la puerta del alma es el espíritu. Los tres siempre van a estar unidos, pero la puerta donde va a entrar todo es en el espíritu. Ahí donde tenemos que cuidarnos de las áreas que pueda venir el enemigo a tratar de robarte la paz, lo que te robe paz, lo que te robe el gozo, lo que te robe la alegría. Hay que tratar de sujetar ese espíritu, porque toda nuestra lucha es no carne ni sangre. ¿Se fija? Entonces no habla del cuerpo, tampoco habla del alma, porque es un estado almático, sino que radica en el espíritu. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no es físico, no es materia. Detrás de la materia, detrás de la física, hay espíritu, entidades o demonios. Entonces todo va a radicar a un espíritu. En la primera batalla, cuando se genera algún espíritu de alguna enfermedad o de algo, todo va a ser siempre un espíritu que se produce como un altar. Este dato también es muy importante aprenderlo. Cuando usted quite o reprenda o desautorice algo, todo espíritu va a producirse también un altar, porque cuando entra un espíritu es como colocar el altar para que se haga el sacrificio de la opresión, el altar para colocar el sacrificio de una muerte, el altar para colocar el sacrificio de una enfermedad, un problema económico, un problema con la familia, un problema con alguien. Es un altar. Este es otro principio también que nosotros tenemos que aprender, que cuando viene algún ataque al ser tripartito en el espíritu, inmediatamente va a colocar un altar. Todo lo que hizo un sacrificio al Dios vivo en la escritura, primero hacían un altar. Es el primer orden. Mire qué interesante, que antes en que el sacerdote hiciera el holocausto, que subiera ese sacrificio delante de Dios como un perfume agradable, lo primero que hacía era colocar el altar. El altar es muy importante, porque el altar es donde reposará todo espíritu. Mire qué importante esto. Todo espíritu reposa en un altar. El sacrificio del cordero, del carnero, del sacrificio de lo que sea ante Dios, reposa en un altar. Son cosas quizás a lo mejor no le damos importancia, pero esto tiene mucho que ver con hacerlo bien para que el enemigo lo conozcamos. Por eso que estamos siempre dando las clases conociendo al enemigo, porque a través de esto nuestra mente se amplía, podemos conocer, podemos saber, y podemos saber que todo espíritu que venga va a colocar primeramente un altar. Ese altar va a subir, negativo o positivo, a un Dios o alguna entidad según lo que la persona lo quiera hacer. Qué interesante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender el significado de las palabras. En Génesis 22 dice que Abraham casi sacrifica a su hijo, aunque eso no lo iba a hacer porque Dios tenía el control absolutamente de esto. Estaba solamente probando una fe. Y incluso Abraham sabía que no lo iba a hacer Dios, porque conocía al Dios verdadero. Por eso que antes de él subir al monte Moriah, le dice a sus siervos: quédense aquí, nosotros, él y el hijo, iremos, adoraremos y volveremos. Tal convicción tenía Abraham de que sabía que no iba a sacrificar a su hijo. Miren qué interesante todo eso. Se fija que a veces detalle
a veces pequeños textos, si leemos con atención, vamos a poder profundizar la fe que podían tener estos varones. Por eso que no es que Dios no era que Dios le iba a pedir en sacrificio a su hijo. No es que Dios le iba a pedir eso para que lo hiciera. A veces Dios nos prueba. Pero aún así Abraham sabía que su hijo no iba a ser sacrificado. Y ahí vemos entonces la representación de lo que estaba hablando anteriormente. Antes que suba lo que vamos a sacrificar, tiene que haber altar. Importante eso. Ahora, si en este tiempo nosotros no hacemos sacrificios de animales, de personas, nada de eso, ya se termina con la ley. Pero existen sacrificios en la escritura que dice sacrificio de obediencia. Ese es un sacrificio de obediencia. Obediencia quiero más que sacrificio, dice el Señor. Entonces, hoy en día hacemos estas áreas de purificar nuestra vida y hacer que la voluntad de Dios permanezca en medio de nosotros. Todo esto nos ayuda a entender cuán importante es saber hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, para presentarnos delante de Dios, tenemos que provocar, lo primero es un altar. Sin un altar, ¿cómo vamos a dejar el sacrificio? Que ahí representa a Cristo, que ahí representa que Él dio su sangre carmesí, que Él es el Cordero inmolado por Cristo, ya no es necesario de pollinos, de animales, es una representación nada más, pero tenemos que tener un altar. Porque el Cordero, Cristo, va a morar ¿dónde? Donde hay un altar. Si no hay un altar, ¿cómo va a haber entonces que venga Cristo como Cordero que ya vino? Para que se pueda entender cómo va a venir Él si no tiene dónde posar. Por eso que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Y ahí dice el Señor, yo no habitaré más en templos hechos de hombre, habitaré aquí. Este es el templo. Pero este templo necesita, ¿qué es lo que hay en todo templo? Un altar. Todo templo tiene un altar. Aún en el satanismo tienen un altar. En las iglesias paganas tienen un altar. En iglesias cristianas tienen un altar. Y nuestro cuerpo también tiene que tener un altar. El enemigo siempre ha hecho altares. En el satanismo todo es un altar. Las velas, los crucigramas, los signos, los triángulos, los olores. Siempre el enemigo ha utilizado diferentes tipos de altares, porque los altares son los que van a atrapar la atención del alma y el cuerpo. Entonces es importante saber que todo lo que el enemigo quiere hacer lo va a tratar de hacer a través de altares. Por eso que hay que derribar algún altar que quizás no nos damos cuenta. Derribe los altares. No vaya directamente tanto al problema de la economía, tanto al problema de la salud. Derribe ese altar. Ya hemos entendido que todo radica en un espíritu. Luego, si hay un espíritu que entró, va a provocar inmediatamente un altar. Son dos cosas que quizás no las enseñan. Estos no se enseñan en las iglesias. No se hablan de estos temas así como tan profundos, de que todo que se hace, hermano, reprenda el espíritu, reprenda el demonio, todo el mundo reprendiendo, pero no van a la fuente, por dónde entró ese espíritu. ¿Qué es lo que provocó ese espíritu? Un altar. No se enseña nada de esto. Por eso que muchas veces la iglesia está como está, con problemas emocionales, con divisiones, con pleitos, porque están alabando a Dios, pero a la vez también están provocando altares de fuegos extraños. En todo altar siempre también hay velas, que esto también es importante, porque todos los altares tienen fuego. El altar que hizo Abraham había fuego. El altar que hacen el satanismo hay velas. Y si hay velas, entonces aquí ya tenemos otra cosa que hemos identificado. Tenemos que quitar entonces primero el espíritu. 2, el altar. Y 3, apagar las velas.
Esto es muy importante. Trate de usted tomar nota, tomar ahí apunte en estas tres cosas, porque esto le van a ayudar mucho para que todo problema que usted esté viviendo en el hogar, en la familia, económicamente, problemas de salud, con algo, estas tres cosas siempre van a estar. Vuelvo nuevamente a lo mismo. Si hay preguntas, usted las puede colocar en el chat. Vamos contestando. La idea es que usted vaya aprendiendo enriquecimiento de enseñanza, porque esto es muy hermoso, muy poderoso, porque estamos abriendo mucho campo, mucha profundidad al tema de hoy del ataque al ser tripartito. Entonces, de todo espíritu, para que usted sea más efectivo en su oración, derribe primeramente, quite ese espíritu, el espíritu que entró, cualquiera sea, un espíritu de pobreza, un espíritu de angustia, un espíritu de amargura, un espíritu de enfermedad, de miseria, todo es un espíritu. Primeramente el espíritu. 2, quite el altar. Y 3, apague y vela. ¿Cómo se haría esto para que pueda entender en una oración? Se lo voy a dar en el ejemplo para que pueda entender de esta manera. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quito, Señor, por tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo, seas tú gobernando mi vida para quitar todo espíritu que entró. Sujeto todo espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu que entró sea sujetado y sea quitado. 2, y derribo en el nombre de Jesús todo altar. Todo altar que se puso como derecho legal es quitado, roto, desautorizado. Y 3, y apago toda vela de confusión, toda vela en mala la economía, toda vela por la enfermedad, por la miseria, por la angustia, la apago en el nombre potente de Jesús. Mire qué profundo todo esto, lo que estamos hoy enseñando. Esta es una clase muy enriquecedora, porque si usted ha tomado ya asunto, no es solamente que siempre se ha enseñado en la iglesia, eso es lo malo, que no han enseñado tan mal, pero gloria a Dios por esto, porque así estamos aprendiendo. Usted está aprendiendo mucho con todo lo que se enseña de las clases, en la escuela también. En la escuela estamos profundizando bastante en muchos temas y nos ayuda mucho al crecimiento. Entonces, esas tres cosas ya usted tiene que quitar: el espíritu, el altar y apagar las velas. Porque todo esto en el mundo espiritual es así. En el satanismo tienen ellos un sacrificio, tienen un altar y tienen velas. Todo eso se tiene que quitar para que sea más efectivo en su oración. Si usted logra entender estas tres cosas, su oración será aún más efectiva. Si ya es efectiva aún en la ignorancia que nosotros teníamos por falta de conocimiento y Dios obraba por misericordia, ¿cuánto más cuando lo hagamos bien? El mundo espiritual es así. El mundo en el satanismo, en la brujería, en la hechicería, siempre van a haber tipos de representaciones de lo que tiene que ver con estas áreas de velas al mundo espiritual. Todo altar comienza con fuego. Recuerde que el altar va a haber un fuego. Por eso que usted tiene que colocar después lo contrario. Ya cuando quitó el espíritu que entró, el altar, el espíritu, el altar y la vela, ahora usted coloca lo contrario, la bendición. Que el Espíritu de Dios repose en su altar, el templo, y que de ese altar sea encendido el fuego purificador, ese que nunca se apaga. Mire, otro concepto más importante. Entonces ya hemos aprendido que hay que quitar estas tres cosas, pero luego reemplazarlo, porque no puede quedar un vacío. La física dice que nada puede quedar vacío, hay que llenarlo. Si tenemos un vaso, ese vaso, para que pueda llenarse, tiene que llenarse con algo. Y si ese vaso está lleno, no se puede llenar porque está lleno, tiene que vaciarse. Ahí ya vaciamos todos los otros tres que decíamos, espíritu, el altar y la vela, lo vaciamos, pero ahora hay que llenarlo. ¿Cómo se llena? A través, primero, el espíritu. ¿Quién entra ahí? El Espíritu Santo.
toma el control del ser espíritu. 2, el altar, ahí donde nosotros somos un altar de fuego, ese altar de adoración, ese altar de sacrificio, porque hay sacrificio de alabanza, hay que hacer sacrificio de alabanza delante del Señor, ahí entra la adoración, ahí entra la alabanza. No tanto pedir, no tanto reprender, hacer sacrificio de adoración y sacrificio de alabanza. Y 3, donde ya entra todo lo que es ese fuego que ya comenzó a arder, que sea un fuego no extraño, sino que sea un fuego del Espíritu de Dios. Vemos aquí en esta imagen, en rituales que se hacen, en que siempre, en esos rituales siempre hay tambores, hay velas y hay un sacrificio. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer también, quitar eso con el Espíritu de Dios, con la adoración, que es la alabanza o la adoración, y apagar esas velas o dejar que el fuego del Espíritu Santo inunde todo. Es su fuego a través del don, la administración. Absolutamente en todo espíritu que entren en una persona, siempre es lo mismo. No cambian. Son las mismas áreas que se mueven en el mundo espiritual. En el África, en el hinduismo, en el sacrificio, siempre en la India, siempre va a haber estas mismas áreas en todo, porque todo entra por esto mismo. Por eso es que todo lo que vemos en el satanismo, en la brujería, y siempre van a haber instrumentos, tambores, luego va a haber altar, y luego va a haber sacrificios para el fuego. Entonces siempre va a ser lo mismo. Eso es lo mismo que se tiene que quitar. Quitar la opresión, las velas, lo que quizá el enemigo quiso tratar de hacer y tratar de contaminar, todo se tiene que quitar. Esto es muy importante porque el enemigo siempre hace lo mismo. Entonces hoy estamos entendiendo más profundamente de hacer lo contrario. Ya vimos muchas áreas de cómo contradecir una obra o contrarrestar una obra del enemigo. Ya hemos aprendido entonces que todo comienza al Espíritu, pero ahora vemos que si entró el Espíritu va a dejar un altar. Lo que hay que hacer entonces es atacar y reprender el Espíritu, quitar el altar y también apagar las velas encendidas de maldición. Eso es importante. Todo esto hoy en esta clase nos ayuda mucho a profundizar y a entender cuán hermoso es el Señor, que nos da toda esta enriquecedora enseñanza de poder hacer las cosas bien. Porque si oramos nosotros con efectividad, ¿cuánto más vamos a ser certeros y seguros en lo que estamos orando? Si a lo mejor hemos visto resultados, porque quizás por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de luz, pero hoy el Señor te amplió más la visión, entonces vas a ser más efectivo en todo lo que vas a hacer en tu vida y el mundo espiritual. Espíritu, altar y vela son los que tenemos, las tres cosas que tenemos que quitar. Y esas tres cosas que tenemos que quitar, ya vimos claramente que tenemos que reemplazarlas por el Espíritu Santo, por la adoración y por el fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Este es el tema, querido. Hoy vamos a dejarlo hasta ahí, pero es importante entender de que todo lo que hoy hemos dado a conocer nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual y a través del ser tripartito. El ser tripartito es muy importante porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber cómo tenemos nosotros que lidiar con algo, con un espíritu, con alguna entidad, con algún ser, con cualquier, y siempre, por eso le decía, note estos tres principios, memorícelo. Cada vez que usted quiera reprender algo, estos tres principios van a estar siempre. Siempre van a estar estos tres principios. Y de estos tres principios, lo quitamos y lo reemplazamos
por los otros tres principios del reino, lo que ya les mencioné: el Espíritu Santo, el altar, y que el altar ahí es donde lo llena el Señor, en la adoración, un altar de adoración, somos un altar de adoración. Y tercero, el fuego purificador, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda para nosotros también poder quitar toda anomalía que quiera hacer el Señor, a través del otro Señor, del enemigo. Pero hoy el Señor no habla claramente de la importancia de este tema. El enemigo siempre va a tratar de opacar. Es el Señor de las tinieblas, por eso le dije el Señor. Es el Señor del mundo espiritual, es el que gobierna al enemigo, es el Señor del mundo espiritual. Es el Señor de las tinieblas, de la enfermedad, de la opresión, el Señor de las tinieblas. Ese ser se tiene que reemplazar por el verdadero Señor de señores, Rey de reyes, que Él permanece con nosotros. Hoy, a través de la palabra, podemos entender y profundizar cuán importante es pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo, y con la ayuda de Dios creemos que hoy esta clase le va a servir mucho para que usted pueda conocer más los ataques del enemigo. Hoy el tema: el ataque al ser tripartito.